No había luz dentro de él. No había sonido más allá del eco sordo del propio metal, enfriándose bajo el peso de las piedras apiladas alrededor, capa sobre capa, hasta que la estructura entera se volviera parte del paisaje de Naxos, una isla en el Egeo que nadie había asociado con la guerra y que por eso mismo se convertía en el escondite perfecto para lo que estaba encerrado en su interior. La Ilíada registra la escena con sobriedad desconcertante. El dios de la guerra, hijo de Zeus y Hera, nacido del trueno y de la tempestad, compañero de las entidades que personificaban el terror y el miedo, fue doblegado, engañado y encerrado dentro de un recipiente de bronce por 13 meses. Si te gustan las películas como esta, mira hasta el final, suscríbete a este canal y deja tu comentario diciendo ¿desde dónde escuchas? Antes de eso, el Olimpo aún consolidaba su dominio sobre el mundo. La generación de dioses que gobernaba bajo Zeus había vencido a Titans, aprisionado a Cronos en las profundidades del Tártaro, dividido el cosmos entre sí y establecido un orden que se pretendía definitivo. Pero las tradiciones antiguas preservan con consistencia la idea de que ese orden era probado continuamente, por mortales ambiciosos, por criaturas que habitaban los espacios entre los mundos y por entidades que habían crecido con fuerza suficiente para desafiar incluso a los inmortales. Los Aloídas eran dos de esas entidades. Oto y Efialtes, hijos de Poseidón, crecieron en proporciones que desafiaban la lógica de la creación. Las fuentes que llegaron hasta nosotros describen dimensiones colosales, creciendo a razón de una celda por mes durante los primeros años de vida. Con esa escala, venía una arrogancia proporcional. Los dos anunciaron que pretendían tomar a Hera para esposa de uno y a Artemis para el otro. Apilaron Osa sobre Pelion, montaña sobre montaña, intentando alcanzar el nivel de los inmortales en el Olimpo. Cuando el ataque frontal mostró sus límites contra la resistencia divina, cambiaron de estrategia. La tradición preservada en las fuentes antiguas narra que los dos gigantes no combatieron a Ares con fuerza directa. Usaron el engaño. Atrajeron al dios hacia terreno favorable. Operaron con una velocidad que su brutalidad no consiguió anticipar, y lo aprisionaron antes de que él pudiera reaccionar. No hay registro del punto exacto donde la emboscada ocurrió. Las fuentes no preservan ese detalle, pero el resultado está documentado con claridad en los textos que llegaron hasta nosotros. Ares fue llevado hasta la isla de Naxos y encerrado dentro del bronce. El Olimpo no se dio cuenta inmediatamente. Esta es la parte que las fuentes preservan con una precisión más reveladora que cualquier batalla. Ningún dios notó la ausencia del dios de la guerra con urgencia. Zeus condujo los asuntos del mundo. Hera mantuvo su tribunal. Atena planeó y organizó. Hermes recorrió el espacio entre los mundos. Poseidón agitó los mares. Ares no hizo falta. El dios que encarnaba el conflicto desapareció y el cosmos continuó. Guerras mortales prosiguieron sin su intervención directa. El equilibrio entre fuerzas opuestas se mantuvo a través de otros medios, de la astucia, de la estrategia, de la disciplina que Atena representaba. Y durante 13 meses, la ausencia del impulso violento no paralizó al mundo. 13 meses después, fue Hermes quien encontró el jarro. Las fuentes antiguas no detallan cómo el dios mensajero llegó hasta allí, si fue a través de información obtenida durante sus viajes, si fue a través de la observación precisa que caracterizaba su modo de moverse por el mundo, o si fue por otra vía que los cronistas no preservaron. Lo que describen es el estado en que encontró a Ares, exhausto, debilitado en formas que el bronce había amplificado, reducido de una manera que ninguna herida en campo abierto podría producir. La criatura que había gritado como una tempestad viva en campos de batalla salió del confinamiento, cargando algo que ninguna cicatriz visible podría expresar. Una marca invisible, impresa en el registro colectivo de los inmortales. Hermes no anunció el rescate. Liberó a Ares en secreto y los dos regresaron al Olimpo sin ceremonia. Zeus recibió al hijo sin celebración. La reputación de Ares entre los dioses nunca había sido sólida. El propio padre lo consideraba el más odioso de sus hijos.
Esta declaración está registrada en la Ilíada, con una franqueza que no deja espacio para una interpretación diferente. Zeus admitía la utilidad de la guerra. Reconocía que el conflicto era parte inevitable del funcionamiento del cosmos, pero despreciaba la forma en que Ares habitaba esa función, sin disciplina, sin cálculo, sin propósito más allá de la destrucción en sí misma. No era a la guerra a lo que Zeus se oponía, era a la guerra como identidad, como fin, como placer en sí mismo. La captura por los Aloídas confirmó lo que muchos ya sospechaban. La violencia pura, sin estrategia, era una herramienta que podía ser desarmada. No por fuerza superior, los Aloídas eran colosales, pero no eran invencibles, sino por engaño, por paciencia, por un plano ejecutado con precisión contra un dios que nunca había desarrollado defensas, contra el planeamiento ajeno, porque nunca había desarrollado el planeamiento propio. Ares no sacó ninguna enseñanza de ello. Esta también es una información que las fuentes preservan. No por declaración directa de algún cronista que afirme Ares no aprendió, sino por la secuencia de eventos que siguieron al cautiverio y que repiten el mismo patrón con una regularidad que los textos griegos registran sin aparente intención de juicio, solo de descripción. Lo que le sucede a Ares sucede porque Ares es Ares, no porque él eligiera ser de otro modo y fallara, sino porque su naturaleza no comporta la elección de un modo diferente. Se rodeaba de Deimos y Fobos, terror y miedo, que las tradiciones griegas registran como entidades inseparables de su presencia en el campo. Enio, la devastación, completaba el cortejo. Las Keres, espíritus de la muerte violenta, seguían por donde él caminaba. No era un ejército, era un estado de espíritu que precedía a cualquier batalla. Los espartanos reverenciaban esa fuerza con una devoción que las fuentes antiguas describen como austera y funcional. En Esparta, donde la guerra era organización, disciplina y supervivencia colectiva, Ares representaba la reserva de violencia pura que necesitaba existir por debajo de toda estructura militar. Otros griegos temían lo que esa fuerza representaba sin contención. Atenas construyó su identidad en torno a la figura opuesta. Atena, nacida de la cabeza de Zeus en plena armadura, representando la guerra con propósito, el combate como instrumento de objetivos que trascendían el combate en sí mismo. La ciudad miraba a Ares y veía lo que ella no quería ser, no la guerra, sino la guerra sin dirección, el poder sin inteligencia, la fuerza que destruye sin construir lo que vendría después. La tensión entre los dos dioses de la guerra recorre toda la mitología griega registrada como una línea que conecta episodios aparentemente separados a lo largo de diferentes generaciones de textos y tradiciones. Y fue esa tensión la que encontró su expresión más documentada en los campos alrededor de Troya. La guerra de Troya no fue iniciada por Ares. Las fuentes antiguas registran orígenes que involucran el juicio de Paris, la disputa entre diosas y el rapto de Helena. Narrativas que tienen en su centro cuestiones de honor y deseo, no de violencia pura. Pero una vez iniciada, la guerra se convirtió en el territorio natural de Ares, y las tradiciones preservan su presencia en el conflicto con una consistencia que atraviesa diferentes capas de los textos homéricos. Ares tomó el bando troyano, movido por alianzas ligadas a Afrodite y por su naturaleza que siempre encontraba el lado más violento de cualquier conflicto. En los campos entre las murallas y los campamentos aqueos, él no operaba como un comandante que traza estrategias. Operaba como un fenómeno. Su presencia inclinaba el peso de la batalla no por una táctica superior, sino por el terror que su cortejo esparcía entre los combatientes mortales. En los primeros días en que estuvo activo en el campo, los troyanos avanzaron. Las fuentes homéricas registran esto con una precisión visual que permite imaginar el campo. Las filas aqueas retrocediendo no porque hubiera algún comandante troyano de talento excepcional dirigiendo el ataque, sino porque había una presencia que los hombres reconocían antes de ver, que llegaba como presión en el pecho antes de llegar como forma visible en el campo. Deimos al frente, Fobos en los laterales, Quiares en el centro, avanzando con la cadencia de una fuerza que no necesita estrategia porque no necesita conservación.
Fue allí donde encontró a Diomedes. El héroe aqueo no era el más famoso de la guerra. No cargaba con el peso mítico de Aquiles ni con la habilidad diplomática de Odiseo. Era un guerrero de mérito, hijo de Tideo, rey de Argos, a quien las fuentes describen como valiente sin ser imprudente. En aquel día específico, registrado en el 5º libro de la Ilíada, Diomedes recibió algo que ningún mortal había recibido antes en campo abierto durante aquella guerra: la presencia directa y orientadora de Atena. La diosa había descendido al campo no para combatir ella misma, sino para guiar la mano de un mortal con una precisión que superaba lo que cualquier mano mortal podría alcanzar sola. La tradición registra que el arma atravesó el cuerpo de Ares, el dios que había sobrevivido al confinamiento de 13 meses en el bronce de Naxos, que había regresado al Olimpo y al campo de batalla sin aparente daño permanente, que había inclinado el peso de la mayor guerra de la era heroica con solo su presencia, sangró. El licor escurrió de una herida causada por un mortal orientado por una diosa. El grito que siguió fue registrado en la Ilíada, con una imagen que permanece entre las más vívidas de la literatura griega antigua. El grito de Ares ecoó con la fuerza de 10.000 hombres simultáneamente. No era el grito de victoria que su naturaleza conocía y producía con placer. Era dolor. Era humillación con una especificidad que iba más allá de la herida física. Era la exposición ante mortales e inmortales de que el dios de la guerra podía ser herido por un mortal. Ares abandonó el campo de batalla, subió al Olimpo sangrando ícor, y fue ante Zeus donde expuso su queja. No había dignidad en la escena descrita por las fuentes. Había resentimiento mal contenido, dolor físico y la expectativa de que el padre, que había distribuido dominios y establecido órdenes, que había vencido a Titans y afirmado el poder olímpico, interviniera en favor del hijo herido. Zeus no demostró compasión. Las palabras preservadas por la tradición son directas. Llamó a Ares instigador de conflictos sin propósito. Afirmó que él había heredado lo peor de su madre. Hera, con su tendencia a la agitación, al desequilibrio, al movimiento que destruye antes de construir. Mandó que Peán, el médico de los dioses, curara la herida con las hieras específicas que las fuentes asocian a la cura divina, pero la orden para la cura no cargaba compasión. Cargaba solo la lógica de que un hijo inmortal no debería sangrar indefinidamente. La herida cerró. Ares volvió al campo de batalla con la misma naturaleza con la que había salido. El Olimpo había presenciado la secuencia completa: el avance, la herida, el grito, la huida, la queja, la reprensión del padre, y la imagen no podría ser deshecha por la cura de Peá. Zeus había declarado su opinión sobre su hijo en voz alta, ante otros inmortales, no como un juicio emocional del momento, sino como una evaluación de carácter que encontraba justificación renovada en cada episodio registrado por las tradiciones. El dios de la guerra era necesario, también era despreciable. Esta tensión definía su posición entre los olímpicos con una claridad que ningún otro dios compartía. Poseidón era temperamental, pero gobernaba. Apolo podía ser cruel, pero creaba. Dionisio perturbaba el orden, pero ofrecía transformación. Incluso Hermes, el más ambiguo de los olímpicos en cuestiones de honestidad y lealtad, producía conexiones, transfería conocimientos, cumplía funciones que el cosmos necesitaba. Ares solo destruía, y era amado por eso solo en lugares donde la destrucción era el único camino para la supervivencia. El herrero divino no usó la fuerza. Hefesto, el artesano de los dioses, hijo de Zeus y Hera, el único olímpico cuya apariencia física era descrita por las fuentes como imperfecta, marcado por una claudicación que las diferentes tradiciones atribuyen a causas distintas, había descubierto la traición a través de la observación directa. Afrodite, esposa designada por el matrimonio divino, mantenía una relación con Ares que las fuentes antiguas registran sin eufemismos. El herrero lo supo, no confrontó, planeó. Esta distinción es central en todas las versiones de la narrativa. Hefesto,
No buscó el enfrentamiento directo porque sabía, con la precisión de quien trabaja con materiales y sus propiedades, que la fuerza era el dominio de Ares, y él no disputaría en el dominio del adversario, disputaría en su propio dominio. La tradición preservada en la Odisea describe el proceso con precisión técnica. Hefesto forjó una red invisible a la mirada común, inquebrantable por la fuerza física de cualquier ser, tan fina como una telaraña, según algunas versiones, tan resistente como las cadenas que habían aprisionado a los titans, según otras. Ambas convergen en el punto esencial. La habilidad del herrero había producido algo que la fuerza de Ares no podría deshacer. Hefesto preparó la trampa. Después salió, o fingió salir. Los textos registran que anunció un viaje a la isla de Lemnos, asociada especialmente a él por las tradiciones antiguas. Ares no investigó la ausencia, no consideró la posibilidad de engaño. El dios que había sido capturado por los aloídas por engaño, que había sido herido por Diomedes con la orientación de Atena, se movió hacia el lecho de Hefesto sin vacilación. La red se cerró. Afrodite y Ares fueron aprisionados, inmóviles, expuestos, sin capacidad de liberarse por la fuerza que cualquiera de los dos podría aplicar bajo circunstancias normales. El herrero regresó o reveló que nunca había partido y convocó a los dioses del Olimpo para testificar. Lo que siguió está registrado en múltiples fuentes antiguas, con tonalidades diferentes, pero con el mismo núcleo. Los dioses vinieron, vieron, y reaccionaron de maneras que las tradiciones preservaron con una especificidad que va más allá de la simple narrativa y toca algo sobre la naturaleza de las relaciones entre los olímpicos que los cronistas registran, tal vez sin plena conciencia de estar registrándolo. Apolo se volvió hacia Hermes e hizo una observación que los textos registran como irónica, cuestionando si el dios mensajero aceptaría aquella situación vergonzosa a cambio de la compañía de Afrodite. Hermes respondió que sí, sin vacilación según las fuentes, que aceptaría, con más cadenas, ante más dioses, si el precio fuera aquel. Las diosas no aparecieron para presenciar la escena. Las fuentes son específicas en cuanto a eso, y diferentes cronistas especulan sobre las razones. Pudor, según algunos, solidaridad silenciosa con Afrodite, según otros. Lo que las fuentes registran con consistencia es la ausencia femenina ante la humillación de Afrodite y Ares. Cada dios masculino que compareció trajo su observación. Ninguno trajo socorro. Poseidón negoció la liberación. La tradición registra que el dios de los mares, que tenía sus propias razones para mantener buenas relaciones con diferentes partes involucradas, dado que Ares era hijo de Zeus, cuyo poder supremo Poseidón respetaba en la medida de lo necesario, ofreció su palabra de que Ares cumpliría una compensación a Hefesto por el ultraje. El herrero aceptó bajo condiciones que las fuentes describen de modos ligeramente diferentes, pero que convergen en la idea de garantías formales antes de la liberación. La red fue aflojada. Ares salió del lecho de Hefesto como había salido del jarro de bronce de los aloídas, por la intervención de otro dios, no por la propia fuerza. La secuencia era inconfundible para cualquier inmortal que conociera su historia, y todos la conocían. El dios de la guerra, aprisionado por segunda vez documentada en las fuentes, no por fuerza superior, sino por astucia aplicada con paciencia. El herrero cojo había vencido al guerrero eterno no con músculos, sino con metalurgia, estrategia y conocimiento del comportamiento previsible de un adversario que nunca había desarrollado cautela, porque nunca la había necesitado, o nunca había sobrevivido a consecuencias suficientes para aprenderla. Ares partió hacia Tracia, región que las fuentes antiguas asocian con frecuencia a su presencia, a su culto, a las poblaciones que las tradiciones griegas describen como especialmente devotas a la violencia del combate. Sin que los textos registren cualquier respuesta más allá del alejamiento, no había cómo responder. La exposición había sido completa. La risa de los dioses había sido documentada. La intervención de Poseidón había sido necesaria para su liberación. Y Hermes había declarado públicamente ante todos los olímpicos presentes
que aceptaría el mismo destino por una fracción de lo que Ares había intercambiado por ello. El silencio que siguió al alejamiento era más elocuente que cualquier grito de 10.000 hombres. Su hija Alcipe fue el próximo episodio que las fuentes preservan con consecuencias que sobrepasaron el evento inmediato y produjeron algo duradero en la mitología y en la historia de Atenas. Alirrocio, hijo de Poseidón, intentó violentarla. Las fuentes no detallan las circunstancias que llevaron al encuentro o al intento, solo registran el acto y su interrupción. Ares intervino y mató a Alirrocio antes de que el acto se consumara. La secuencia está registrada con consistencia en las tradiciones antiguas. El asesinato ocurrió. Poseidón exigió juicio. El mismo dios que había negociado la liberación de Ares del lecho de Hefesto ahora era la parte ofendida, su hijo muerto por el mismo dios de la guerra. Y Ares fue llevado al tribunal. El lugar elegido fue la colina rocosa al noroeste de la Acrópole de Atenas, el Areópago, la colina de Ares. Las tradiciones preservadas describen que el tribunal convocado para juzgar al dios de la guerra estuvo compuesto por los propios olímpicos, reunidos en una instancia que las fuentes posicionan como precedente para el juicio formal de crímenes graves, incluyendo el asesinato, en la tradición jurídica que la ciudad de Atenas desarrollaría siglos después. Que el lugar haya recibido el nombre de Ares a partir de ese juicio es una información que las fuentes preservan con consistencia. Ares presentó su defensa. Las fuentes la sintetizan en su forma más esencial. Había protegido el honor de su hija contra un acto de violencia documentado. Había llegado después de que el intento se iniciara. Había actuado con la velocidad que la situación exigía, sin posibilidad de recurso a otras formas de intervención que un tribunal posterior podría haber preferido. La muerte de Alirrocio era consecuencia directa de su intento de violencia, no de un conflicto anterior, no de rivalidad, no de guerra, sino de una función que los griegos reconocían como legítima incluso cuando era ejercida por medios letales. El tribunal deliberó. La absolución fue registrada por las tradiciones como un precedente que se volvería más significativo que el juicio específico que lo produjo. La defensa de descendientes contra violación era motivo legítimo para el uso de fuerza letal, incluso cuando ese uso resultaba en la muerte de un hijo de una divinidad. El principio atravesó la frontera entre el mundo de los inmortales y el mundo de los mortales y fue incorporado a la tradición jurídica ateniense. Ares salió absuelto. Fue uno de los pocos momentos en que su violencia encontró una estructura moral reconocida por una instancia más allá de sí mismo, más allá del impulso, más allá de la naturaleza, más allá de la simple inevitabilidad del conflicto que su presencia producía. Pero el hecho de que necesitara un juicio, de que la muerte de Alirrocio generara un proceso formal, que Poseidón exigiera un tribunal, que los olímpicos se reunieran para deliberar sobre la acción del dios de la guerra, revelaba algo sobre su posición en el cosmos que trascendía cualquier veredicto específico. Sus acciones exigían juicio, las de Atena raramente. Este contraste no era accidental en las tradiciones griegas. Era el punto central de una dicotomía que los griegos preservaron con cuidado a lo largo de siglos de narrativas, cultos, festividades y filosofía. La diferencia entre la guerra como instrumento y la guerra como identidad. Entre el conflicto al servicio de algo mayor y el conflicto como fin en sí mismo. Entre Atena y Ares. La absolución en el Areópago fue un reconocimiento de que incluso la violencia más cruda podía en circunstancias específicas alinearse con la justicia. Pero no transformó a Ares en guardián de la justicia. No alteró su posición entre los olímpicos. No suavizó la declaración de Zeus, que los textos homéricos preservan con claridad. Tras la serie de episodios que las fuentes documentaron, el cautiverio en Naxos, la herida en Troya, la trampa de Hefesto, el juicio en el Areópago, la presencia de Ares en el Olimpo, se volvió incómoda de un modo que las tradiciones posteriores describen con un lenguaje de alejamiento progresivo. No hay un solo mito que narre una expulsión formal y definitiva. Lo que las fuentes describen es una marginalización que se profundiza.
la silla que permanece ocupada por alguien a quien los otros dioses toleraban sin celebrar, la voz que era escuchada sin ser considerada, la fuerza que era reconocida como necesaria sin ser deseada. Entre los romanos, la transformación de su imagen fue documentada a lo largo de los siglos en que Roma expandió su dominio por el Mediterráneo. Bajo el nombre de Marte, el dios de la guerra recibió una dimensión que los griegos nunca le atribuyeron, la de padre simbólico de un pueblo. Las tradiciones romanas asocian a Marte con la paternidad de Rómulo y Remo, los fundadores míticos de la ciudad, estableciendo una línea de descendencia divina que legitimaba la grandeza de Roma no por la astucia de Atena, sino por la fuerza ordenada de un dios de la guerra, que en el contexto romano había recibido la disciplina que los griegos nunca reconocieron en Ares. El mes de marzo llevó su nombre. El campo de Marte en Roma fue consagrado al entrenamiento militar. Pero eso era Roma, y Roma había reformulado el mito para servir a su proyecto. En Grecia, donde su historia había sido registrada con la franqueza que las fuentes homéricas preservaron a través de siglos, Ares permaneció siendo lo que siempre fue, necesario e indeseable, presente en cada conflicto registrado por las tradiciones, ausente de cada celebración, reverenciado en Esparta, con un culto austero y funcional, sin la ornamentación de los templos de Apolo o Atena, y despreciado en Atenas, donde la diosa de la sabiduría representaba lo que la ciudad quería ser. La captura por los aloídas fue el mayor símbolo documentado de la vulnerabilidad de Ares. El dios que encarnaba la guerra, aprisionado sin combate, por la combinación de engaño y fuerza física que él mismo no había anticipado, porque nunca había desarrollado la capacidad de anticipar. La herida causada por Diomedes reveló que incluso la brutalidad puede ser superada por la estrategia cuando una inteligencia suficientemente superior guía la mano que sostiene el arma. La trampa de Hefesto probó que el deseo y la imprudencia lo hacían manipulable por cualquier adversario lo suficientemente paciente para explotar el patrón de comportamiento que Ares nunca alteró. El juicio en el Areópago demostró que incluso la violencia más instintiva podía ser sometida a una instancia de evaluación y que esa instancia tenía el poder de absolver o condenar independientemente de la fuerza del reo. Ares representa la violencia sin control como principio cosmológico, no como una falla de carácter individual. Él no construye imperios, solo los prueba en el fuego de la destrucción, no guía civilizaciones, solo revela lo que en ellas es frágil o resistente. No establece orden, solo rompe el que existe, pero su existencia es indispensable dentro de la lógica del cosmos griego. Sin Ares, no hay confrontación real. Sin confrontación, no hay transformación forzada. Sin transformación forzada, solo hay el estancamiento que el cosmos griego trataba como el peor de los destinos posibles. No la muerte, que las tradiciones describen como parte del ciclo, sino la inmovilidad de un orden que nunca es probado, y por lo tanto, nunca demuestra su valor verdadero. Ares era la prueba, eterno, presente, despreciado, capturado por gigantes, herido por un mortal, humillado ante los dioses, juzgado por asesinato, despreciado por su propio padre. Las tradiciones griegas no necesitaban que él aprendiera de cada derrota, no necesitaban que su historia terminara en redención o en tragedia definitiva. Necesitaban que él regresara, porque el conflicto regresa, la violencia regresa, el impulso que precede al pensamiento y baja la hoja antes de que la razón intervenga. Ese impulso regresa en cada generación, en cada nuevo conflicto que los textos griegos registran como parte inevitable de la experiencia del mundo. Ares no aprende, no evoluciona, no busca redención, él solo regresa al campo de batalla, con Deimos a la derecha, Fobos a la izquierda, Enio atrás, y el grito que resuena como 10.000 hombres al frente de cualquier ejército que marcha sin saber exactamente por qué. Mientras haya conflicto entre hombres, el conflicto desnudo